¿Qué onda, querida banda de YouTube? Bienvenidos de nuevo aquí con Josuecito Babichulo Ramos, querida bandota, damas y caballeros. Seguimos con la continuación de esta enigmática historia llamada El Buick 8, el auto perverso, querida banda. Continuamos. Pensé desviarme hacia ella, pero al final no cambié de trayectoria. Lo primero era echarle un vistazo al campo de juego. Lo que más miedo había tenido de ver era el Buick, y nada más que el Buick. Al mirar descubrí algo merecedor de aún más miedo, ¿saben? El chaval estaba sentado al enorme volante del Roadmaster, con el pecho hundido. En vez de camisa, solo había una ruina sanguinolenta. Empezaron a fallarme las piernas, hasta que me di cuenta de que lo que veía no era sangre. Quizá no fuera sangre. La forma era demasiado regular. Justo debajo del cuello redondo de la camisa azul de Ned había una línea recta roja y esquinas, ángulos rectos. No era sangre. El bidón de gasolina que tenía Arky para el cortacésped detrás del volante, Ned cambió de postura y apareció una de sus manos. Se movía lenta, soñadoramente. Tenía cogida una bereta. Se había paseado en coche con la pistola de su padre en el maletero del Bill Aire, en la guantera incluso. Decidí que no importaba. Estaba sentado en aquella trampa mortal con gasolina y una pistola. O te cura o te mata, pensé. Nunca se me había ocurrido que pudiera intentar las dos cosas a la vez. No me veía. Lo lógico habría sido que sí. Desde donde estaba sentado, mi cara blanca de susto llenando el espacio de una de las ventanillas debía de ser muy visible, y que también viera la luz roja intermitente que se proyectaba desde el techo de mi coche. No veía nada, estaba igual de hipnotizado que Judy Roger al tomar la decisión de meterse en el maletero del Roadmaster y cerrar la tapa. Hasta de fuera lo notaba yo. Aquella pulsación de marea, aquella vivacidad, contenía palabras incluso. Supongo que es posible que me las inventara, pero casi no tiene importancia, porque lo que más las engendraba era la pulsación, el latido de todos habíamos notado alrededor del Buick desde el principio. Un latido que algunos, entre ellos el padre de aquel joven, había acusado con más fuerza que otros. «Entra y quédate fuera», me dijo la voz de mi cabeza, con una indiferencia total, escalofriante. «Yo voy a llevarme a uno o dos, y luego duermo. Es el último daño que haré. A uno o dos, me da igual». Levanté la vista hacia el termómetro redondo montado en la viga, antes de marcharme al Countryway. La aguja roja indicaba 16, pero ahora había bajado a 14. Seguí mirando con la impresión de que la veía bajar aún más, y de repente surgió un recuerdo tan nítido que me dio miedo. Había sido en el banco de fumadores. Yo fumaba, y Kurt solo estaba sentado. En los 6 años desde que la prohibición de fumar se había hecho extensiva al mismísimo cuartel, el banco de fumadores había ido revistiendo una importancia singular. Era donde íbamos a comprar notas sobre los casos que llevábamos, resolver problemas de turnos y reflexionar sobre los planes de jubilación. En el banco de fumadores me había dicho Carl Brunday que su mujer se separaba y se llevaba a los niños. No le había temblado la voz, pero hablaba con lágrimas en las mejillas. Tony, sentado entre Kurt y yo, Jesucristo y los dos ladrones, había dicho una sonrisa sardónica. Nos había explicado que cuando se jubilara y dejara el cargo vacante me ascendería a mí a sargento jefe. Si quería, claro, con una chispita en los ojos, señal de que sabía de sobra que sí. Curtis y yo habíamos asentido con la cabeza y no habíamos dicho gran cosa. El banco de fumadores también había sido el escenario de la última discusión entre Kurt y yo sobre el Buick 8. ¿Cuánto faltaba para que muriera? Me di cuenta con un escalofrío de que podía haber sido el mismo día. Era una manera de explicar que me desazogara tanto la nitidez del recuerdo. ¿Piensa?, había preguntado Kurt, refiriéndose al Buick. Me acordé de que el sol de la mañana le daba mucho en la cara, y de que tenía, creo, una taza de café en la mano. Observa y piensa. Espera la oportunidad. Escoge los momentos.
Estoy casi seguro de que no, había contestado yo, pero no las tenía todas conmigo. Porque casi cubre mucho territorio, ¿verdad? Es posible que la única palabra que cubra más sea sí. Pero se reservó la función más terrorífica para cuando aquí no había casi nadie, había dicho el padre de Ned, pensativo, dejando el café para girar entre las manos su Stetson, vieja costumbre suya. Si era verdad lo del día, al sombrero le faltaban menos de 5 horas para salir volando de la cabeza de Curtis y aterrizar ensangrentado entre las malas hierbas, donde posteriormente lo encontrarían entre envoltorios de McDonald's y latas vacías de Coca-Cola. Como si lo supiera, como si fuera capaz de pensar, de observar, de esperar. Yo me había reído de esas risas bruscas, ja, ja, que en el fondo no son humorísticas. Le dije que el tema le había trastornado, le dije. Pronto me dirás que mando un rayo o no sé qué para que aquel camión cisterna de Norco chocara con el autobús escolar. No contestó verbalmente, pero su manera de mirarme contenía una pregunta. ¿Cómo sabes que no? Yo, entonces, le había hecho la pregunta del chaval, le había preguntado. Una alarma se disparó en mi cabeza, muy difusa y muy al fondo. Me aparté de la ventana y me tapé la cara con las manos, como si no ver el Buick fuera una manera de no sentir aquel dolor, y de no ver a Ned, tan blanco y perdido detrás del enorme volante. Se había apoderado de él, y justo ahora, durante unos segundos, se había apoderado de mí. Había intentado distraerme con muchos recuerdos inservibles, viejos. Daba igual que hubiera esperado conscientemente la oportunidad de ir por Ned, o que no. Lo importante era que dentro de la temperatura bajaba deprisa, casi en caída libre, y si mi intención era actuar, había llegado el momento. Quizá te conviniera buscar refuerzos, susurró aquella voz en mi cabeza. Sonaba igual que la mía, pero no lo era. Por ejemplo, alguien del cuartel. Yo de ti iría a mirar. No es que me importe, ¿eh? Lo que me importa es volver a hacer daño antes de dormir. En el fondo es lo único que me importa. ¿Por qué? Pues porque puedo, tío, así de simple. Lo de los refuerzos parecía buena idea. La idea de entrar solo en el cobertizo B y de acercarme al Buick en su presente estado me daba un miedo atroz. Lo que me puso en marcha fue saber que yo era el causante de todo, el que había abierto la caja de Pandora. Fui corriendo a la barranca sin detenerme, en la puerta lateral, y eso que noté un olor muy fuerte y cargado a gasolina. Ya sabía lo que había hecho Ned, solo quedaba por saber cuánta gasolina había derramado debajo del coche y cuánta había dejado en el bidón. La puerta de la barraca estaba cerrada con candado. El candado había pasado muchos años abierto, con la pieza curvada de acero un poco metida en el orificio, lo justo para que no se abriera con un golpe de viento. Ahora volvía a estar abierto, juro que es verdad. En el exterior no es que fuera mediodía, pero por la puerta lateral del cobertizo, que estaba abierta, salía bastante luz para ver bien el candado. Justo cuando iba a tocarlo la barra, se insertó en el cuerpo principal, oyéndose un clic muy ligero. Lo vi y también lo noté. Por breves instantes la pulsación de mi cabeza se agudizó y se concentró. Había sido como un esfuerzo físico brusco. Yo tengo 2 llaveros, uno de llaves de poli y otro con las personales. En el oficial había unas 20 y recurrí a un truco que me había enseñado hacía mucho tiempo Tono Escondis. Dejé caer las llaves en la palma de una mano, tal cual como palillos chinos, y luego las palpé sin mirar. No siempre funciona, pero esta vez sí. Supongo que porque la llave del candado de la barraca era más pequeña que todas las demás, menos la de mi armario de la planta baja. Y la bajé del armario, y la llave del armario tiene cabeza cuadrada. Oí que empezaba el zumbido, muy débil, se oía muy lejos, como el ruido de un motor enterrado, pero se oía. Cogí la llave que había encontrado mis dedos y la encajé en el candado. La barra de acero saltó, retiré el candado y lo arrojé al suelo. Luego abrí la puerta de la barraca y entré. El pequeño espacio de almacenaje contenía un calor inmóvil y explosivo,
como solo se encuentra en los desvanes, los cobertizos y los cubículos que se quedan cerrados mucho tiempo en época de calor. Últimamente no entraba casi nadie, pero las cosas que se habían acumulado con los años, entre las que se había tenido la prudencia de renovar los artículos inflamables, con la excepción de la pintura y el diluyente, seguían en su sitio. Las distinguí con la poca luz que había, pilas de revistas, casi todas de las que leen los hombres. Las mujeres se creen que nos gusta mirar mujeres desnudas, pero sospecho que disfrutamos más mirando herramientas. El taburete de cocina con el asiento arreglado con cinta aislante, la cámara de video, que seguro que tenía gastada la batería, en el estante de siempre, al lado de la vieja caja de cintas vírgenes. En una pared había un adhesivo de coche. Apoya los disminuidos psíquicos. Invite a comer a un agente del FBI. Noté olor a polvo. En mi cabeza no dejaba de fortalecerse la pulsación de que la voz del Buick era esa voz. En la pared había una bombilla y un interruptor, pero ni siquiera lo probé. Intuyendo que a la bombilla estaba fundida o el interruptor aún daba bastante guerra para meterme en el cuerpo un calambre del copón. Se cerró la puerta a mis espaldas, obstruyendo la luz de la luna. Era imposible, porque cuando la dejabas a su aire siempre basculaba hacia afuera. Lo sabíamos todos, por eso tratábamos el cierre con el candado. Sin embargo, estaba siendo una noche de dos imposibles al precio de uno. La fuerza que habitaba el Buick quería dejarme a oscuras, quizá lo considerara una manera de ponerme obstáculos. Craso error. Yo ya había visto lo que me hacía falta. El rollo de cuerda amarilla que aún colgaba de la pared, debajo del adhesivo del chiste y al lado de unos cables de arranque olvidados. También vi algo más, algo que había puesto Kurt Wilcox cerca de la cámara de video poco después de la aparición del extraterrestre de los filamentos rosas. Lo cogí, me lo metí en el bolsillo trasero y descolgué el rollo de la cuerda de la pared. Luego salí escopeteado. Estuve a punto de gritar, porque delante tenía un bulto negro. Durante un momento de locura, estuve seguro de que era el hombre de la gabardina y el sombrero negros, el de la oreja deforme y el acento ruso. Sin embargo, cuando habló, el coco tenía un acento 100% Lawrence Welk. «Ha vuelto el puto crío», susurró Arky. Ya estaba a medio camino de casa y ¡zas! Doy media vuelta, no sé cómo, pero lo sabía. Así. Le interrumpí en ese punto, le dije que no me siguiera y volví corriendo al cobertizo B, cuya esquina rodeé con la cuerda enrollada en el brazo. «No entres, sargento», dijo Arky. Es posible que quisiera gritar, pero tenía demasiado miedo para hacer grandes proezas en cuestión de volumen. «Ha echado gasolina y tiene una pistola, lo he visto». Me planté delante de la puerta y con la cuerda empecé a atar un cabo en el gancho que había, y que era muy fuerte. En vez de seguir, le pasé el rollo a Arky. «¿Tú lo notas, Andy?», preguntó él, y ha vuelto a joderse la radio. Solo se oye estática. He oído a Steph por la ventana insultándola. «Da igual. Haz un nudo con la punta de la cuerda, usa el gancho». «¿Eh?» «Ya me has oído». Yo, que tenía sujetado el bucle del otro extremo de la cuerda, me lo pasé por el cuerpo, me lo subí hasta la cintura y lo ajusté. Era un nudo corredizo que había hecho Kurt y que se cerró sin dificultad. «Sargento, no puedes hacerlo». Arky intentó cogerme por el hombro, pero la verdad es que sin fuerza. «Tú haz el nudo y aguanta», dije. «No entres pase lo que pase, ¿sí?» Pero no iba a decir «si desaparecemos». Esas palabras no quería oírlas de mi boca. «Si pasa algo, dile a Steph que emito un código D en cuanto se despeje la estática». Pero bueno, en boca de Arky se parecía más a... Pero bueno. ¿Tú estás loco o qué? ¿No lo notas? «Sí que lo noto», dije, y entré. De camino iba sacudiendo la cuerda para que no se enganchara. Me sentía como un buzo bajando a las profundidades desconocidas y vigilando el tubo del aire, no porque crea en serio que sirva de algo vigilarlo, sino como manera de estar ocupado y no pensar en lo que puede estar nadando en la oscuridad de alrededor, justo donde no alcanza tu luz.
El Buick 8, nuestro secretito tan gordo y lujoso, con sus neumáticos de franja blanca, zumbaba muy adentro, en sus cavernas interiores. La pulsación era más fuerte que el zumbido y yo, ahora que estaba adentro, noté que interrumpía sus tibios esfuerzos por no dejarme entrar. Ahora, en vez de empujar con su mano invisible, estiraba. El chaval estaba sentado al volante con el bidón de gasolina en el regazo, las mejillas y las frentes blancas, y la piel tersa y brillante en esas mismas zonas. Al acercarme, su cabeza pivotó en su cuello con su lentitud de robot, y me miró. Tenía los ojos muy abiertos y negros. Era la mirada estúpidamente serena de los que están muy drogados, o de los que tienen el cuerpo destrozado. La única emoción que quedaba en sus ojos era una tosudez tremenda, cansada. La misma insistencia adolescente en que tenía que haber una respuesta, y él tenía que saberla. Tenía derecho, que era, claro, lo que había usado el Buick, lo que había usado contra él. Ned, yo de ti saldría, sargento, pronunciando bien cada sílaba pausadamente. No queda mucho tiempo, ya viene, parecen pasos. Y tenía razón. De repente fui presa del pánico. Quizá el zumbido fuera de alguna clase de maquinaria. Casi seguro que la pulsación era una especie de telepatía. Aquello, sin embargo, era otra cosa, la tercera. Venía algo. Ned, por favor, ¿puedes entender qué es y matarlo? ¿Está claro que menos? Lo único que puedes hacer es que te chupe como un aspirador aspirando el polvo. Entonces tu madre y tus hermanas se quedarían solas. ¿Es lo que quieres? ¿Dejarlas solas con 1000 preguntas que nadie puede contestar? Me cuesta creer que pueda ser tan egoísta el mismo chaval que vino aquí con tantas ganas de buscar a su padre. La última frase le hizo mover un poco los ojos, como cuando alguien está muy concentrado y oye un ruido fuerte en el edificio de al lado. Después recuperaron su anterior serenidad. Este jodido coche mató a mi padre, dijo, con calma, con paciencia incluso. Yo no pensaba discutírselo. Vale, puede que sí. Puede que en cierto sentido tenga tanta culpa de lo que le pasó a su padre como Bradley Roach. Pero, ¿eso quiere decir que también tiene permiso para matarte a ti? ¿Qué es, Ned? ¿Una oferta de 2 por 1? Voy a matarlo, dijo. Por fin aparecía algo en sus ojos, quebrando su superficie serena. Era más que rabia, me pareció una especie de locura. Levantó las manos, en una tenía la pistola y en la otra un encendedor de cocina. Antes de que me chupe le incendiaré el puto transportador. Así no volverá a abrirse la puerta por este lado. Paso número 1. Lo dijo con la temible, la inconsciente arrogancia de la juventud, con la convicción de que la idea no se le había ocurrido a nadie antes que a él. Y si sobrevivo a la experiencia, mataré a lo que esté esperando al otro lado. Será el paso número 2. ¿Esperando? Caí en cuenta de la barbaridad de sus premisas, y me quedé pasmado. Pero Ned, por Dios, ahora la pulsación era más fuerte, el zumbido también. Noté que se me pegaba a la piel el frío anómalo que distinguía los periodos de actividad del Buick. Y vi luz púrpura, una luz que al principio brotaba en el aire justo encima del volante gigante y que luego empezó a resbalar por su superficie. Venía, sí, venía. 10 años antes ya habría llegado, puede que hasta 5, ahora tardaba un poco más. ¿Qué crees, Ned, que habría una fiesta de bienvenida? ¿Esperas que manden el excelentísimo presidente del pueblo de la piel amarilla o el pelo rosa? ¿O al emperador del universo alternativo a decirle hola y entregarte las llaves de la ciudad? ¿Tú crees que se molestarían? ¿Para qué? ¿Por un chaval que es incapaz de aceptar el hecho de que su padre ha muerto y seguir con su propia vida? ¡Cállate! ¿Sabes qué creo? Me da igual lo que creas. Creo que lo último que verás será muy poca cosa, justo antes de asfixiarte con lo que respiren. Volvió a encendérsele una chispa de duda en la mirada. Una parte de él quería imitar a George Morgan y acabar de una vez, pero también había otra parte a la que quizá ya no le importaría tanto Pete, pero que seguía teniendo ganas de vivir, y por encima de las dos, por encima, por debajo y alrededor, atándolo todo, la pulsación y la voz queda llamando. Ni siquiera era seductora, se limitaba a arrastrarte. Sargento Sal, dijo Arky. Yo no le hice caso y seguí mirando al hijo de cura a los ojos. Ned, usa el cerebro que te ha llevado a donde estás, por favor.
Sin gritarle, pero levantando la voz para que me oyera por encima del zumbido, cada vez más intenso, al mismo tiempo toqué lo que había guardado en el bolsillo trasero. Puede que la cosa donde estás sentado esté viva, pero sigue sin ser razón para que pierdas tu vida. ¿No te das cuenta de que en el fondo es como cualquier planta carnívora? Contra algo así no hay venganza posible. Cero, no tiene cerebro. Empezó a temblarle la boca. Era un inicio, pero pensé que ojalá soltara la pistola, o que como mínimo la bajara. Luego estaba el encendedor de cocina, con menos peligro que la automática, pero que también tenía el suyo. Yo, junto a la puerta del conductor, pisaba gasolina y había bastantes emanaciones para que me lloraran los ojos. El resplandor violeta había empezado a tejer perezosos hilos de luz por los mandos del falso salpicadero y a llenar el dial del indicador de velocidad, haciendo que pareciera la burbuja del nivel de los carpinteros. «Mató a mi padre», exclamó Ned, con voz de niño, pero no me lo decía a mí. No conseguí encontrar al objetivo de sus acusaciones. Era precisamente la causa de su desespero. «No, Ned, mira, te digo una cosa. Si este coche, esta tontería, pudiera reírse, se estaría riendo. Al final no casó al padre de la manera que quería, como a Ennis y a Brian Lippy, pero ahora tiene al hijo muy a tiro. Si Kurt lo sabe, si lo ve, debe de estar revolviéndose en su tumba. Todo lo que le daba miedo, todo lo que luchó por impedir, vuelve a pasar todo igual, y a su propio hijo. ¡Cállate, cállate!». Le rebosaban lágrimas por los párpados. Me agaché y acerqué la cara al resplandor violeta, que aumentaba, al frío que brotaba. Acerqué mi cara a la de Ned, donde por fin la resistencia se desmoronaba. Solo faltaba otro golpe. Me saqué del bolsillo trasero el tubo que había cogido en la barraca, me lo aguanté en la pierna y dije: «Debe de oírlo reírse, Ned. Debe de saber que es demasiado tarde». «¡No!». Que no puede hacer nada, nada de nada. Levantó las manos para taparse las orejas, con la pistola en la izquierda, el encendedor de cocina en la derecha, el bidón de gasolina en equilibrio entre los muslos y una niebla de calor lavando, borrándole las piernas por debajo de las espinillas. El resplandor, mientras tanto, subía como el agua en un pozo, y no es que lo que yo había conseguido fuera fabuloso. No le había desequilibrado tan completamente como me habría gustado, pero tendría que servir. Quité la tapa del spray con el pulgar. Luego tuve una fracción de segundo para preguntarme si después de tantos años de desuso en el estante de la barraca quedaba algún resto de presión, y luego se lo disparé a la cara. Era de esos de defensa personal. Ned pegó un alarido de sorpresa y dolor al recibir el spray en los ojos y la nariz. Su dedo apretó el gatillo de la bereta de su padre. Dentro del cobertizo la detonación fue ensordecedora. «¡Hostia!», oí exclamar a Arky, con los oídos zumbándome. Cogí el tirador de la puerta y en ese momento bajó solo el pitorro del seguro, igual que la barra del candado en la puerta de la barraca. Entonces metí el brazo por la ventanilla abierta y di un puñetazo al lateral del bidón de gasolina. Saltó del regazo del chaval, que estaba en plenas convulsiones, se hundió en la brumosa luz violeta que subía del suelo del coche y desapareció. Tuve la sensación fugaz de que rebotaba, como cuando tiras algo desde muy arriba. Volví a dispararse la pistola y noté la bala. La verdad es que no había pasado cerca. Ned seguía disparando a ciegas al techo del Buick y hasta dudo que fuera consciente de disparar. Pero cuando notas moverse el aire por el paso de una bala, es que ha pasado demasiado cerca. Palpé la puerta por dentro, acabé encontrando el tirador interior y lo estiré. Si no se levantaba, no sabría muy bien qué hacer. Ned era demasiado grande y pesado para sacarle por la ventanilla, pero se levantó y la puerta se abrió. Entonces brotó un fogonazo violeta de donde habían estado las planchas del suelo del Roadmaster. Saltó ruidosamente la tapa del maletero y empezó el estirón de verdad, como un aspirador aspirando el polvo. Había dicho yo, pero sin saber de la misa a la mitad. De repente el latido pegó un acelerón y se convirtió en un martilleo feroz y arrítmico,
como olas precursoras antes del tsunami, que lo destruiría todo. La sensación era de un viento que procedía del interior y que en vez de empujar estiraba, un viento que quería sacarle los ojos de las órbitas y despellejarte la cara, pero a mí no se me movía ni un pelo de la cabeza. Ned chilló. De repente se le bajaron las manos, como si tuviera atadas cuerdas invisibles en las muñecas, y alguien las estirara desde abajo. Empezó a hundirse en el asiento con la salvedad de que éste ya no existía con precisión. Estaba desapareciendo, disolviéndose en la burbuja borrascosa de luz violeta ascendente. Le agarré por las axilas, tiré de él y retrocedí a trompicones. Primero un paso, luego dos, combatiendo la increíble tracción de la fuerza que intentaba chuparme por la garganta morada en que se había convertido el interior del Buick. Caí de espaldas con Ned encima. Las perneras de los pantalones se me empaparon de gasolina. ¡Tira!, le grité a Arky. Me impulsé con los pies, intentando alejarme a rastras del Buick y de la luz que salía. Mis pies no acababan de conseguir buen agarre, resbalaban con la gasolina. Ned sufrió un tirón hacia la puerta abierta del conductor con tanta fuerza que casi me fue arrebatado de las manos. Al mismo tiempo noté que la cuerda me apretaba la cintura. Los dos sufrimos un tirón muy brusco hacia atrás, mientras yo afianzaba las manos en el pecho de Ned. Aún tenía cogida la pistola, pero el brazo se le extendió y el arma le resbaló de la mano. Se la tragó la luz morada y palpitante del interior del coche, y me pareció oír que en plena desaparición se disparaba sola otras 2 veces. Raro, ¿no es así, damas y caballeros? Seguimos. Al mismo tiempo, pareció debilitarse un poco la succión que sentíamos nosotros, quizá bastante para aprovechar el momento y escapar, abandonar el escenario sin perder más tiempo. ¡Tira!, le grité a Ned. Jefe, que ya tiró todo lo que... ¡Tira más fuerte! Se produjo otro tirón brutal que me cortó la respiración porque el lazo de Curtis me comprimía el estómago. Lo siguiente fue ponerme de pie y retroceder con pasos torpes, sujetando al chaval. Ned intentaba respirar con los ojos hinchados y apretados, como los de un boxeador que lleva 12 de los 15 rounds, recibiendo leña. Me parece que no vio lo que pasaba luego. El interior del Buick había desaparecido. Lo había vaciado la luz violeta. Acababa de abrirse algún conducto imposible de describir y de conocer. Mis ojos veían una garganta infectada que se comunicaba con otro mundo. Estuve a punto de quedarme paralizado el tiempo suficiente para que volviera a captarme la succión y me absorbiera, a mí y a Ned. Pero entonces Arky pegó un grito estridente. ¡Ayúdame, Steph! Ven pitando y ayúdame por lo que más quieras. Steph debió de hacer caso, porque no habían pasado ni 2 segundos cuando a Ned y a mí nos estiraron hacia atrás como a 2 peces con el anzuelo bien clavado. Volví a caerme y me di un golpe en la cabeza, notando que la pulsación y el zumbido se habían combinado en un bramido que, a juzgar por la sensación, debía de estar taladrándome el cerebro. El Buick había empezado a parpadear como un letrero luminoso, y la luz cegadora del maletero vomitó una oleada de escarabajos con el caparazón verde que, al caer en el suelo, corrieron un poco y murieron. Una vez más, la succión sacó ventaja y empezamos a movernos otra vez hacia el Buick. Era como estar a merced de unas corrientes de fondo tremebundas, adelante, atrás, adelante, atrás. ¡Ayúdame!, le berría a Ned en la oreja. O me ayudas o estamos perdidos. Para entonces, ya pensaba que probablemente estábamos perdidos, con o sin la colaboración de Ned. Ned estaba ciego, pero no sordo, y había decidido que quería seguir viviendo. Apoyó en el suelo de cemento sus zapatillas y se impulsó hacia atrás con todas sus fuerzas, salpicando gasolina con los patinazos de los talones. Al mismo tiempo, Arky y Steffi Colucci dieron otro estirón vigoroso a la cuerda. Salimos disparados casi 1,5 metros hacia la puerta, pero luego volvió a acampar por sus fueros la corriente de fondo. Conseguí pasarle a Ned por el pecho un poco de cuerda suelta, atándole a mí, para bien o para mal. Después el Buick recuperó el terreno que le habíamos ganado, y más. Nos desplazaba lentamente, pero con una persistencia terrorífica.
Yo notaba en el pecho una presión claustrofóbica que me impedía respirar. En parte se debía a tener la cuerda enrollada y en parte a la sensación de que me pellizcaba, me manoseaba y me zarandeaba una gigantesca mano invisible. No quería acabar en el sitio que había visto, pero si nos acercábamos más al coche, no me salvaba a nadie, ni a mí ni a Ned. Cuanto más cerca estábamos, más fuerte se volvía la atracción. Pronto partiría la cuerda amarilla de nylon, como si fuera hilo mojado, y los dos saldríamos bien ataditos, directos a aquella asquerosa garganta morada, y a lo que hubiera al fondo. Última oportunidad, berrié. Tirada la de 3. 1, 2, 3. Arky y Stephanie, que estaban fuera hombro con hombro, justo al lado de la puerta, se emplearon a fondo. Ned y yo empujamos con los pies. Salimos disparados hacia atrás. Y esta vez llegamos a la puerta antes de que volviera a atraparnos la fuerza tan inexorablemente como el imán a las limaduras de hierro. Rodé de costado. Ned, el marco de la puerta. Cógete el marco. Ned extendió el brazo izquierdo en toda su longitud, sin mirar. Su mano tanteó. A tu derecha, chaval, exclamó Steph. Tu derecha. Ned encontró la jamba de la puerta y se aferró a ella. A nuestras espaldas, el Wick soltó otro fogonazo morado descomunal, y yo noté que la atracción subía con grado más. Era como una especie de gravedad nueva y horrible. La cuerda que tenía atada al pecho se había convertido en una cinta de acero, y no había manera de respirar ni gota de aire. Se me hinchaban los ojos y los dientes me palpitaban en las encías. Parecía tener los intestinos hechos un nudo en la base de la garganta. La pulsación me llenaba la cabeza, expulsando el pensamiento consciente. Empecé otra vez a resbalar hacia el Wick, con los tacones de los zapatos desparramando en el cemento. Dentro de nada me deslizaría y después volaría, como un pájaro chupado por la turbina de un avión, y arrastraría a Ned conmigo. Seguro que con astillas de la jamba clavadas debajo de las uñas. No tendría más remedio que acompañarme. Mi metáfora sobre las cadenas se había convertido en realidad literal. Sandy, cógeme la mano. Estiré el cuello para mirar y no acabó de sorprenderme ver a Judy y Roger con Eddie detrás. Habían vuelto, tardando sin la celeridad de Arky, pero habían vuelto. Y no porque Steph les hubiera transmitido un código D, porque iba cada uno en su propio coche y encima las comunicaciones radiofónicas del cuartel estaban escacharradas, al menos de momento. No, venían porque venían. Judy estaba de rodillas en la puerta, cogido con una mano para no ser absorbido. No se le movía el pelo, ni se le arrugaba la camisa, pero se tambaleaba como alguien resistiendo un vendaval. Eddie estaba detrás en cuchillas y mirando por encima del hombro de Judy. Debía de tenerle cogido por el cinturón, aunque eso yo no lo veía. La otra mano me la tendía a mí. La cogí como alguien ahogándose, que era como me sentía, como alguien ahogándose. Ahora tirad, coño, les gruñó Judy a Arky, Eddie y Steph Colucci. Sus ojos reflejaban los chispazos rojos del Wick, hasta que reventéis. A ese extremo quizá no llegaran, pero tiraron mucho y salimos rodando por la puerta como el corcho de una botella. Aterrizamos hechos un amasijo con Judy debajo. Ned cadeaba con la cara apoyada en mi cuello. El contacto de su mejilla y su frente quemaba como brasas. Noté sus lágrimas. Sargento, por lo que más quieras, sácame el codo de la nariz, exclamó Judy con voz ahogada de enfado. Cerrad la puerta, dijo Steph, deprisa, antes que salga algo malo. Lo único que había eran unos cuantos escarabajos inofensivos de caparazón verde, pero tenía razón, porque la luz ya era bastante mala. Aquellos parpadeos de luz morada. Aún estábamos hechos una pelota en el suelo, con brazos inmovilizados por rodillas y pies troncos. Hedy, no sé cómo, se había enredado en la cuerda igual que Ned y le gritaba a Arky, que la tenía enrollada en el cuello, que se asfixiaba. Steph estaba de rodillas al lado de él, intentando aflojar una de las cuerdas amarillas mientras Ned intentaba respirar y manoteaba debajo de mí. No había nadie que pudiera cerrar la puerta, pero el caso es que se cerró. Volví la cabeza en un ángulo solo posible por el puro pánico.
De repente estaba seguro de que había sido uno de ellos, de que había pasado a través sin verlo nosotros, y de que ahora estaba fuera. A saber si con ganas, después de tantos años, de hacernos pagar la muerte del otro. Hasta lo vi, una sombra en lateral blanco del cobertizo. Luego la sombra se movió, se acercó su dueño, y vi las curvas de un pecho y una cadera femeninas. He tenido un presentimiento a medio camino de casa, dijo Shirley con voz temblorosa. Un mal presentimiento, y he decidido que los gatos podían esperar un poco más. Ned, no te sacudas tanto, que lo empeoras. Ned paró de golpe. Shirley se agachó y con un movimiento habilidoso de la mano le soltó a Eddie el nudo del cuello. Listo, nene, dijo. Entonces se le doblaron las piernas. Shirley Pasternak se quedó sentada en el suelo y rompió a llorar. Metimos a Ned en el cuartel y le mojamos los ojos con el chorro del grifo de la cocina. La piel de alrededor estaba hinchada y roja y los ojos muy inyectados en sangre, pero dijo que veía más o menos bien. Cuando Judy le enseñó 2 dedos, él dijo que eran 2, idem con 4. Lo siento, dijo con voz pastosa y ronca. No sé por qué lo he hecho. Bueno, sí, porque quería, pero ahora no. Esta noche no. Chis, dijo Shirley. Cogió más agua del grifo y le mojó los ojos. No hables. Pero a Ned no se le podía hacer callar. Quería irme a casa, para hacer lo que había dicho, pensar. Sus ojos hinchados y con una cantidad de sangre que impresionaba, me miraron a mí. Luego, al echarle Shirley más agua caliente con la mano, desaparecieron. De repente no me había ni enterado y volví a estar aquí. Lo único que me acuerdo de haber pensado es, tengo que hacerlo esta noche. Esto se tiene que acabar de una vez. Luego. Pero Ned no sabía qué había pasado luego. El resto lo tenía todo borroso. No lo dijo así de claro, pero tampoco hacía falta. Ni siquiera me hizo faltar ver la mirada de perplejidad de sus ojos inyectados en sangre. Le había visto a él, sentado al volante del Roadmaster con el bidón de gasolina entre las piernas, la cara blanca y la expresión alucinada perdida. Se ha apoderado de ti, dije. Siempre poseyó una especie de atracción. Lo que pasa es que nunca tuvo a nadie para practicarla como en ti. Aunque, cuando te llamaba, el resto también lo hemos oído, cada cual a su manera. En cualquier caso, la culpa no es tuya, Ned. Si la tiene alguien, soy yo. Se apartó del fregadero, se irguió, tanteó y me cogió los antebrazos. La cara le goteaba y tenía el pelo pegado a la frente. La verdad es que presentaba un aspecto bastante risible, como un bautismo de cine cómico. Se acercó a Steph, que había estado vigilando el cobertizo por la puerta trasera del cuartel. Vuelve a apagarse, qué rápido, ¿no? Asentí con la cabeza. Ha perdido la oportunidad, puede que haya sido la última. De hacer daño, dijo Ned. Es lo que quería, lo he oído en mi cabeza. Eso sí, no me lo invento, que todo puede ser. Ya seríamos 2. No tuve tiempo de decir nada más, porque entonces salió Judy del lavabo con un kit de primeros auxilios. Lo dejó en la repisa, lo abrió y sacó un tubo de pomada. Ponte esto alrededor de los ojos, Ned. Si se te mete un poco, no te preocupes, prácticamente no lo notarás. Nos quedamos mirando cómo Ned se aplicaba la pomada alrededor de los ojos, con círculos que reflejaban los fluorescentes de la cocina. Terminada la operación, Shirley le preguntó si se encontraba mejor. Asintió. Pues entonces vuelve a salir, dije. Aún tengo que contarte otra cosa. Te lo habría dicho antes, pero la verdad es que solo me acordaba de pasada hasta que te he visto sentado en ese coche del demonio. Debe de haberse desprendido por la impresión. Shirley me miró frunciendo el ceño. Nunca había sido madre, pero en la cara tenía una severidad de madre. Esta noche no, dijo. ¿No ves que ya ha tenido bastante? Que le acompañe alguien a casa, e invente alguna excusa para su madre. Supongo que si coincidís en los detalles se la creerá, porque las de Curtis siempre se las creía, y luego le metéis en la cama. Perdona, pero considero que esto no puede esperar, dije. Me miró muy seria, y debió de ver que yo, como mínimo, creía haber dicho la verdad. Por lo tanto, volvimos a salir todos al banco de fumadores, y mientras veíamos apagarse los fuegos artificiales del cobertizo, la segunda función de la noche, aunque no era gran cosa, al menos a esas alturas, le conté a Ned otra historia de hace años. Esta me la imaginaba como una escena de una obra de teatro.
dos personajes en un escenario prácticamente vacío, dos personajes sobre cuyas cabezas solo hay un foco muy potente, dos hombres sentados. Y bien, querida banda, ¿qué les parece todo esto? Si me lo preguntan, bandota, al parecer el buey puede ser la boca o el hocico de alguna criatura sobrenatural, querida bandota. Pues si nos damos cuenta o recapitulamos lo que acabamos de escuchar, estos personajes describen el interior de esta cosa como una garganta profunda, no tanto como un portal. ¿Ustedes qué piensan? Por favor, déjenmelo en los comentarios, pues los estaré checando, damas y caballeros. Y bueno, esta fue otra parte del Buick 8, el auto perverso, querida banda. Si queréis averiguar o enterarte de cómo culmina, o más bien de cómo continúa y después culmina esta historia, no dejes de escuchar aquí este enigmático relato con tu querido amigo Josuecito Ramos, querida bandota. No me voy sin antes dejarte en pantalla mis redes sociales en donde me estarás localizando y podrás comunicarte conmigo de forma directa. Pues bueno, bandota, ya saben, soy Josuecito Ramos, su querido amigo, family brother, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Josuecito Ramos por la mañana, Josuecito Ramos por la tarde.